Buen día, compañeros y compañeras. El día de hoy hablaremos de sistemas de costos predeterminados. Este equipo está conformado por Alexa Cassandra Bojorquez Chávez, Prendit Sayana Rubalcaba Fu y Eva Liliana Valenzuela Torres. Los subtemas pertenecientes a este tema son los costos estimados y los costos estándar. Sin más que decir por el momento, comencemos. Directa. Costos estimados. Los costos estimados representan únicamente una tentativa en la anticipación de los costos reales y están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los mismos. Este sistema consiste en predeterminar los costos unitarios de la producción estimando el valor de la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos que se consideran se deben obtener en el futuro. Formas de hacer el cálculo. Por la forma técnica, señala los consumos necesarios para obtener un producto y sirve de base a la estimación contable. En tanto a la forma contable, se hace mediante la evaluación y registro adecuado de los consumos determinados en las estimaciones técnicas. Características fundamentales. Los costos estimados se obtienen antes de iniciar la fabricación y durante su transformación. Para su obtención es fundamental considerar cierto volumen de producción y determinar el costo unitario. Al hacer la comparación de los reales con los estimados, siempre deberán ajustarse a lo real, ajustándose en ese momento a las variaciones. Objetivos de los costos estimados. Contribuir a fijar precios de venta con anticipación, servir de instrumento de control preventivo e interno. Ayuda a la toma de decisiones gerenciales, determinar cotizaciones y evaluar la costabilidad de producir un artículo. Ventajas. Se conocen separadamente los costos de los materiales y de las operaciones, conociéndose así las alteraciones que ocurran. Facilita contar con estimaciones seguras cuando se cambia el diseño de un producto o el método de fabricación. Su estudio conduce a los costos eficientes. Continuamos con las ventajas. Su obtención con anterioridad a la producción conduce a la adopción de normas correctas en las funciones de compra, producción y distribución. Se utilizan como escalón transitorio para llegar al desarrollo de un sistema más completo de costos, es decir, para llegar así a la elaboración de la hoja de costos estimados. Hoja de costos estimados. Obtención de la hoja de costos estimados unitaria. La evaluación de la producción terminada a costo estimado. La evaluación de la producción vendida a costo estimado. La evaluación del inventario final de producción en proceso a costo estimado. Y como últimos dos puntos, en tanto a la hoja de costos estimados, tenemos la determinación de las variaciones existentes, su estudio y su eliminación. La corrección a la hoja de costos estimados unitaria. Deberá calcular la cantidad y el valor de los materiales necesarios para el volumen de producción, el tiempo fijado para el volumen de producción en relación al volumen de producción y al tiempo fijado se predetermina el importe de los sueldos y salarios fabriles. En relación de los puntos anteriores se calculan los cargos indirectos de producción. Aspectos a considerar son dos: estudios previos y análisis del proyecto del artículo y el tiempo para desarrollarlo. Datos para realizarlos: la separación de operaciones, separación de elementos del costo, separación de partes, costos por clase, tamaño, peso, etc. Especificaciones completas del artículo, planos, dibujos, entre otros. Factores en la estimación de los costos de producción. Volumen aproximado de
de la producción que se pretende, capacidad de producción de la empresa, estudios, investigaciones y estrategias de mercado, así como las fuentes de financiamiento. Por último, de mi parte, tenemos los elementos auxiliares, que constan de predeterminación de los materiales directos incluidos en cada producto, en cantidad, tipo de material, calidad y rendimiento. Maximizar los desperdicios. Estudio de mercado, adquisiciones adecuadas para reducir costos, minimizar desperdicios en precio. Directo en lo que conlleva a delinear las operaciones y ejecutar mediante en cantidades, proyectos de producción, estudio de operaciones productivas, grado de calificación o especialización requerida, estudio de salarios, estudio de métodos dentro del estudio de salarios, medidas de salarios, en cuota, en tabuladores según de acuerdo con la zona económica, en condiciones de control colectivo del trabajo y en prestaciones a los trabajadores. Predeterminación de los cargos indirectos. En él entran fijos, variables y semivariables. Establecen cuotas atendiendo la capacidad de la producción. Llevan a cabo presupuestos de cargos indirectos, volumen de producción, relaciones técnicas, gráficas, estadísticas, en cantidades, proyectos de producción, estudio de operaciones productivas, grado de calificación o especialización requerida y estudio de salarios. Hola compañeros, mi nombre es Eva y el día de hoy les hablaré acerca de los costos estándar. Su finalidad es determinar los costos de producción en una empresa manufacturera. Los costos estándar se definen como costos predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Esta es una práctica común con respecto a los estándares de distribución de costos. ¿Cuáles son las diferencias entre los siguientes costos? Los estándar se determinan con anticipación a la producción y los reales son costos históricos que se han incurrido en un periodo anterior. ¿Qué nos indican las variaciones? Las variaciones indican el grado en que se ha logrado un determinado nivel de actuación establecido por la gerencia. Las variaciones pueden agruparse por departamento, por costo o por elemento de costo, como por ejemplo precio y cantidad. El grado en que puede controlarse una variación depende de la naturaleza del estándar, del costo implicado y de las circunstancias particulares que originaron la variación. A continuación, veremos los tipos de normas o estándares. Tenemos las normas o estándares ideales o teóricos. Las normas ideales son normas rígidas que en la práctica nunca pueden alcanzarse. Cuando comenzó a conocerse la contabilidad de costos, los gerentes de negocios tenían la tendencia a utilizar normas ideales. Las normas regulares. Una manera regular se basa en las futuras posibilidades de costos bajo condiciones económicas y operación normales. El alto nivel de rendimiento factible. Conceptualmente, este tipo de normas de costo representa el mejor criterio para evaluar la actuación, por lo cual su uso está muy difundido. Y por último, cuando las normas se basan en un alto nivel de actuación posible de lograr. ¿Qué ventajas tiene? Las normas o estándares de costo pueden ser un instrumento importante para la evaluación de la actuación. Las variaciones de las normas conducen a la gerencia a implantar programas de reducción de costos. Los costos estándar son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus planes. Los costos estándar son útiles en la toma de decisiones. Otra ventaja de los costos estándar es que pueden dar como resultado una reducción en el trabajo de la oficina. Por ejemplo, bajo un sistema de costos reales,
Cada artículo en cada requisición de materiales debe costearse por separado. Si se usa el método WEBS o el método PEPS, en una compañía grande, esta se convierte en una tarea enorme, ya que pueden haberse emitido miles de requisiciones. Bajo un sistema de costos estándar, al final del mes solo se necesita multiplicar una vez todos los artículos de un determinado tipo por los costos estándar. ¿Qué limitaciones conlleva? El grado de rigidez o flexibilidad de los estándares no puede calcularse de manera precisa. Con frecuencia, las normas tienden a adquirir rigidez aún en periodos relativamente cortos. Cuando las normas se revisan frecuentemente, su efectividad para evaluar la actuación se debilita. En este tipo de costos, para cada producto fabricado se prepara una tarjeta de costo estándar. Esta tarjeta revela las distintas operaciones por las cuales se atraviesa el producto, los materiales que se utilizan, el costo unitario y total de las materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estándares de costos de los materiales. El costo estándar de las materias primas consta de dos elementos: cantidad y precio. Las normas de cantidad de materiales deberían incluir normalmente no solo los ingredientes brutos, sino también las piezas compradas, visibles o que pueden identificarse directamente con el producto. Por lo general, las cantidades estándar son desarrolladas por los ingenieros y están formadas por los materiales más económicos de acuerdo con el diseño y calidad del producto. Estándares de mano de obra. La producción estándar o asignada por hora, la tasa salarial por hora. Las asignaciones salariales de producción estándar pueden basarse en una determinación científica de lo que representa un buen nivel de actuación. Frecuentemente se emplean los estudios de tiempo y movimiento para determinar las normas de mano de obra. Después de haber tomado en cuenta la circulación más eficiente de productos a través de la fábrica, la disposición de las máquinas y herramientas auxiliares y mecánicas para los trabajadores. Estándares de los costos indirectos de fabricación. Por lo general, los rubros de costos indirectos variables constan de algún elemento conveniente, como por ejemplo, servicios públicos o suministros indirectos para los cuales se pueden determinar normas de uso para una cantidad determinada de producción. Medidas de capacidad y normas de los CIF. Basada en las horas de mano de obra directa como medida de la actividad de producción. Se calcula de la siguiente manera: costos indirectos de fabricación estimados o presupuestados para el año. Horas de mano de obra directa estimadas o presupuestadas que se trabajarán a las horas de mano de obra directa en el denominador. Pueden ser el número de horas basadas en cualquiera de los siguientes factores: la capacidad máxima, la capacidad práctica, la capacidad normal y la capacidad presupuestada. ¿Cómo determinaremos la tasa estándar de los costos indirectos de fábrica? Se obtiene dividiendo los costos indirectos de fabricación presupuestados al nivel de operaciones presupuestado entre la base de actividad, que puede ser horas de mano de obra y horas máquina, etc. ¿Cómo determinaremos la variación del precio de materiales? La variación de los precios de los materiales representa la diferencia entre el costo estándar de las cantidades reales compradas y el costo real de estos materiales. ¿Cómo se determina la variación del uso de materiales? La variación del uso de materiales es la diferencia entre las cantidades reales de materiales utilizados a los precios estándar y el costo estándar de los materiales asignados sobre la base de la producción real. ¿Cómo se determina la variación de la tasa de mano de obra? La variación de la tasa de mano de obra o el precio representa la diferencia entre la tasa real y la tasa estándar por hora multiplicada por las horas reales trabajadas. ¿Cómo se determina la variación de eficiencia de la mano de obra? La variación de eficiencia de la mano de obra representa la diferencia entre las horas reales trabajadas y las horas estándar asignadas.
sobre la base de la producción real multiplicada por la tasa estándar por hora. Método de las dos variaciones para el análisis de los costos indirectos de fabricación. La variación neta de los costos indirectos de fabricación, es decir, la diferencia entre los costos indirectos de fabricación aplicadas a la producción y los costos indirectos reales incurridos, puede analizarse ya sea como dos o tres variaciones. Método de las tres variaciones para el análisis de los costos indirectos de fabricación. En el análisis de las tres variaciones, los costos indirectos de fabricación se aplican a la producción de la misma manera. Bajo el método de las tres variaciones se producen las siguientes variaciones, que son gasto, eficiencia, volumen o capacidad. Método de las tres variaciones. El principal valor del método de las tres variaciones para el análisis de los costos indirectos se origina al aislar la variación de eficiencia y basar la asignación de presupuestos en las horas reales en lugar de hacerlo en horas estándar. ¿Cómo se realiza la revisión y cambio de estándares? Para propósito de control, es importante que la norma con la cual se mide la actuación real tenga actualidad. ¿Cómo se realiza la contabilización de materias primas? Los resúmenes semanales de materiales enviados a producción sirven de base para hacer el asiento de contabilidad de costos que se carga a trabajos en proceso, para separar la variación de cantidad de materiales y acreditar los inventarios de materiales. Definición de la naturaleza del plan parcial. Cuando se aplica el plan parcial, todos los cargos a trabajos en proceso se registran según el costo real. Definición de la naturaleza del plan dual. El plan dual de la contabilidad de costos estándar combina las características de dos planes básicos. Disposiciones de las variaciones, cargándolas contra resultados del periodo, cargándolas al costo de las ventas e inventarios finales del trabajo en proceso y productos terminados, cargando las variaciones incontrolables contra los ingresos del periodo y asignando las variaciones incontrolables sobre el costo de ventas y los inventarios finales de trabajo en proceso y productos terminados. De las variaciones al estado de resultados. Bajo este procedimiento, todas las variaciones se cargan a los resultados del periodo. Por lo tanto, todos los inventarios que aparecen en el balance se valorizan al costo estándar. Razones por las cuales los costos reales pueden ser mayores a los estándar durante un periodo. Los costos de producción reales incurridos durante cierto periodo pueden ser mayores que los costos estándar por cualquiera de las siguientes razones. Utilización de materiales de mano de obra o planta en exceso a la cantidad necesaria. Compra de materiales directos o servicios de mano de obra más caro que lo previsto. Incurrimiento de mayores costos indirectos de fabricación que lo anticipado. Ociosidad o falta de actividad. ¿Cómo se realiza un informe de variación? La tarea de analizar variaciones se realiza con el fin de determinar y aislar las causas de las mismas e informar a la gerencia acerca de las situaciones que pueden corregirse o controlarse. Cambios de diseño del producto o de la técnica de producción. Inferior calidad de los materiales. Deficiencia o desperdicio ocasionado por los trabajadores o máquinas. Variación de precios, la cantidad debido a un cambio económico o la cantidad de vida.